doctor. A ver. La última clase que vieron en la primera fase también se llamaba enterobacterias, ¿cierto? Entonces, las enterobacterias que vienen estas también pertenecen a la familia enterobacterias, entonces deben tener características comunes con las otras enterobacterias. Por ejemplo, ¿qué características tenían las otras enterobacterias? De lo más fácil. Gram negativo. Son gram negativas. Fermentan glucosa. Eran bacilos, ¿verdad? Y son aerobios, anaerobios. Anaerobios facultativos. Anaerobios facultativos, perfecto. Entonces, también Salmonella y Shigella son bacilos gram negativos, son anaerobios facultativos. Fermentan glucosa sí, pero estos no fermentan la lactosa. ¿Ya? Y esa va a ser una característica bastante importante. Justamente Salmonella, que es la primera que vamos a ver, ¿por qué se caracteriza o qué enfermedad causa? ¿Alguien sabe qué causa Salmonella? Salmonella typhi causa fiebre tifoidea, exactamente. Y la fiebre tifoidea está caracterizada por ser fiebre, claramente, y diarrea, ¿no? De posiciones disentéricas, de posiciones con moco, con sangre, aumentadas en cantidad, ¿no? Aumentadas en frecuencia, sobre todo. Entonces, ¿por qué están los huevos aquí? Porque normalmente se contagia a través de productos, a través de las heces de las gallinas, ¿no? Que pasan a los huevos, y en los huevos, cuando no han sido hervidos, no han sido adecuadamente cocinados, aparecen. Por ejemplo, en la mayonesa. La mayonesa es una fuente rica en salmonella, ¿no? Sobre todo, evidentemente la mayonesa industrial pasa por procesos de purificación, digamos, pero la mayonesa que se hace artesanalmente, sobre todo la que hacen en las calles, puestos de comida, ¿no? Es muy posible que tengan. Entonces, han estado comiendo un sanguchón con mayonesa y a los días empiezan con diarrea y con fiebre. Una posibilidad importante es salmonella, más aún en nuestro medio, que es bastante frecuente. ¿Qué tiene salmonella? Bueno, ya vimos que es un bacilo gram negativo, igual que las anteriores, es anaerobio facultativo, igual que las anteriores, es móvil porque tiene flagelo, no desarrolla ni cápsula ni espora, pueden fermentar glucosa, pero no la lactosa. Si no fermentan lactosa, si yo las siembro en McConkey, ¿cómo las voy a ver? Amarillas, ¿verdad? Entonces, en la fase pasada, cuando han visto enterobacterias, vieron 5 bacterias. Vieron E. coli, vieron Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter y Proteus. Solo una de ellas era lactosa negativa. E. coli es lactosa positivo, y bien positivo, es el que más refleja la lactosa, más llamativamente. Entonces, ahora tenemos a Proteus, que eran de las anteriores, y a Salmonella y Shigella. Entonces, cuando vean la placa de la Garma-Conqui, van a ver exactamente igual a como si fuera una placa de Proteus, ¿no? O sea, van a verla amarilla, van a verla, van a ver que es lactosa negativa. Bueno, generar bacilo gram negativo, ya vimos, y tiene una producción de SH2. ¿Qué significa que tengan SH2? Que produzcan SH2. ¿Cómo lo reconocen? ¿Ya? ¿De qué color es la precipitación? Negro. Entonces, cuando ven un tubo de color negro, ¿qué puede ser? O Salmonella, de las anteriores, Proteus, había uno más, Citrobacter, ¿no? Son las 3 opciones cuando ven un tubo de color negro. Bueno, cuando tienen este proceso negativo, pueden causar enfermedades en humanos y en animales, fermentan citrato. Esa es una diferencia con E. coli. E. coli era la única citrato negativo, ¿cierto? Hasta ahora. Vamos a ver si continúa así. Pero hasta ahora E. coli era la única citrato negativo. Enfermedad en humanos y animales, ¿no? Puede ser, aves de corral, que es lo más frecuente, reptiles, anfibios. También, si bien es cierto, no es tan frecuente tener de mascotas o en casa un reptil o un anfibio, pero hay gente con tortugas, ranas, ¿no? Entonces por allí puede que haya algún contagio. No es lo más frecuente, pero lo más lejos, aves de corral. Las aves de corral eliminan en las heces justamente a la bacteria Salmonella, y entonces pueden contaminar la carne del pollo o pueden contaminar también los huevos. Mientras el huevo se mantenga íntegro, no entra la bacteria, pero al reventarlo, romperlo, ya hay ingreso de la bacteria, ¿no? Entonces,
Por ejemplo, si el huevo está roto, si compran el huevo y está roto, no saben si está cuál integridad tiene bacterias o no. Entonces, normalmente en su casa no usan un huevo roto para preparar algo, a menos de que, bueno, normalmente no. En cambio, en la calle van a usar el huevo roto porque también lo han comprado y van a priorizar el motivo económico. Es un negocio. Entonces, por eso es posible que al comprar en la calle puedan adquirir alguna información. Para el diagnóstico, ¿qué hacemos para buscar a la bacteria en general? Con todas las bacterias que hemos hecho en los agares. ¿Prueba bioquímica? Antes. Para poder hacer pruebas bioquímicas, debes tener bacterias. Cultivo. Claro. Primero haces el gram, luego haces el cultivo y luego del cultivo haces las pruebas bioquímicas. Porque para hacer las pruebas bioquímicas necesitas bacterias. Entonces, ¿de dónde las sacas? Del cultivo. Entonces, cultivas primero. ¿De dónde puedes cultivar? Puedes cultivar, hacer un mielocultivo. ¿Quién sabe de dónde se obtiene la muestra para un mielocultivo? Médula ósea. Sí, no es un médula ósea especificada. ¿Ya? Si ven, el mielocultivo tiene una sensibilidad altísima. 90%, 90%, 90% y 81%. Es la más alta de las demás opciones: hemocultivo, coprocultivo, urocultivo. Pero para obtener una muestra de médula ósea, ¿qué necesitan? Hacer un aspirado de médula ósea. Hay que meterle una aguja bastante gruesa al coxal o también en el esternón. ¿Les parece que duele o que no duele? No me han hecho, pero he visto y duele horrible. Entonces, hacerle un aspirado de médula ósea con la posibilidad de que eso se infecte, con el dolor que eso trae para una diarrea, ¿les parece costo-beneficio rentable? No es. Exactamente, no es costo-beneficio rentable. Normalmente, cuando haces aspirados de médula ósea, cuando sospechas de leucemia, de neoplasias hematológicas. Para infecciones tendría que ser ya algo muy rebuscado, muy específico para que hagas un cultivo, ¿no? Normalmente puedes encontrar que claro, es un método demasiado invasivo para una diarrea. Entonces nos vamos normalmente por el hemocultivo o el coprocultivo. El urocultivo tiene una sensibilidad muy bajita en todas las semanas, entonces no sé qué tan útil nos puede hacer. El hemocultivo en la primera semana tiene su mayor sensibilidad hasta el 70%, luego decae grandemente. El coprocultivo tiene su mayor sensibilidad en la segunda semana, hasta el 60%. Si bien es cierto, el hemocultivo tiene un 90% de sensibilidad, es muchísimo más alto, sí, pero es demasiada tortura al paciente, demasiado riesgo de sangrado, demasiado riesgo de infección para un paciente con diarrea. Entonces, vamos aquí, ¿qué otra prueba podemos hacer para complementar? Podemos hacerle un hemograma, como lo mencionamos por ahí hace un rato. Todo paciente que entra por emergencia siempre tiene un hemograma, ¿no? El hemograma nos da una idea muy general de las cosas. Estoy seguro que en histología han visto todas las células sanguíneas y cuáles son sus porcentajes. Entonces, tienen un paciente con diarrea y con fiebre, que es la fiebre tifoidea. ¿Qué esperan encontrar en un hemograma de forma normal en un paciente con fiebre y diarrea? Leucocitos. Pero la salmonela en la primera semana nos da leucocitos normales. La segunda semana están bajos y recién a la tercera se elevan. Entonces tienen un paciente con diarrea, con fiebre, con leucocitos normales. Podemos pensar que es salmonela en su primera semana de infección. Si tiene leucopenia, podemos pensar que es en segunda semana de infección, ¿no? Eso nos puede ayudar. Los linfocitos. Normalmente, ¿cuántos linfocitos tenemos en el hemograma? En el conteo de 100, en el porcentaje. ¿25%? 25 al 35%, 20 al 30% según otras fuentes, pero 25 al 35 es una cifra bastante buena. Entonces, normalmente, ¿qué tenemos más? Neutrófilos, un 60-70% de neutrófilos. Entonces, normalmente cuando hay salmonela, en la segunda semana van a haber un aumento de linfocitos y van a disminuir los neutrófilos. Entonces tengo muchos linfocitos y los neutrófilos están un poco bajos, ¿no? Que también es una señal de salmonela.
Otra prueba que se hace son las aglutinaciones, ¿no? Evidentemente aquí lo que tenemos es una prueba que tiene una sensibilidad no tan alta, 45-60, que puede ir bajando, ¿no? Entonces complementamos con otras pruebas, porque no nos da una sensibilidad tan alta, entonces complementamos con otras pruebas y hacemos las aglutinaciones. Las aglutinaciones también se le conoce como la reacción de Vidal, que es esta de acá. ¿Y en qué consiste? Nosotros le vamos a decir que es positivo cuando encontramos 1 en 80 para arriba, 1 en 80, 1 en 160, 1 en 320 para arriba. ¿Qué buscamos en esta prueba? Buscamos antígenos, ¿sí? Antígenos de la bacteria, antígenos de salmonela. Entonces, ¿por qué se llaman diluciones? Porque diluimos el suero del paciente en suero fisiológico, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que dividimos, ponemos una parte de suero del paciente en 79 partes de suero fisiológico. Entonces, de las 80 partes que forman mi mezcla, una sola parte es suero fisiológico, ¿sí? Yo le agrego los anticuerpos que vienen en un frasquito. Entonces, cuando reacciona antígeno-anticuerpo, aglutina. ¿Sí han visto aglutinación? Sí. ¿Se han visto la prueba del tipo? El tipo es agre. Sí. Tienen el B y el anti-B. Le agregan el anti-B al B, aglutina. Acá tengo antígenos de salmonela, le agrego anticuerpos contra salmonela y aglutina. ¿Sí? Entonces, 1 en 80, 1 en 160, 1 en 320. Si aquí tengo una parte en 80, acá tengo una parte de 160 es suero y el resto es suero fisiológico. Acá tengo una parte de suero del paciente y acá tengo 319 partes de suero fisiológico. ¿Qué significa esto? A veces, recién de aquí considero positivo. Puedo tener 1 en 40 o 1 en 20. ¿Qué significa? ¿Dónde tendría yo mayor concentración de antígenos? ¿Aquí o aquí? La primera. ¿Seguro? Sí. Esa no lo digo. Está más diluido pero sigue reaccionando. O sea, acá tengo una gotita de suero del paciente, le he echado el anticuerpo y me ha detectado antígenos. En cambio aquí tengo una gota en sí, está más diluido pero sigue detectando antígenos. Acá está mucho más diluido y me sigue detectando antígenos. ¿Qué significa? Que acá tengo más antígenos, ¿no? Porque lo sigue detectando. Claro, está más diluido, pero hay una cantidad mayor de antígenos que por más de que esté diluido, sigo encontrando antígenos. Eso significa. Cuando le sale el resultado 1 en 40, 1 en 20, lo damos como negativo. De 1 en 80 para arriba, lo damos como positivo. ¿Por qué damos como negativo si encontramos 1 en 40, 1 en 20? Muy pocos. Muy pocos y puede que no sean frente a salmonella, puede ser reacción cruzada y por eso son pocos. Puede que vayan frente a otra enterobacteria, vayan frente a coli, vayan frente a shigella, vayan frente a otra enterobacteria totalmente diferente, pero cuando tenemos un visitante extraño, los anticuerpos acuden, ¿no? Entonces puede que sea una bacteria parecida, que tengamos defensas frente a bacterias, o que ya hayamos tenido la enfermedad hace muchísimos años y ya queda un récord inmunológico chiquito. Entonces, son las posibilidades para que nos dé esas características. Ahora, esa es la reacción de Vidal. La reacción de Vidal, hacemos estas diluciones con dos antígenos diferentes. Buscamos el antígeno O y el antígeno H. El antígeno O es el antígeno somático. ¿Y qué cosa es el antígeno O? Es el lipopolisacárido. ¿No? Lipopolisacárido. ¿Dónde encuentro el lipopolisacárido? En la membrana externa de quién? De los gram negativos. Entonces, el lipopolisacárido se encuentra básicamente en cualquier gram negativo. Entonces, ¿va a ser específico para salmonella o no? Es totalmente inespecífico porque puedo encontrarlo en cualquier gram negativo. ¿Cuál es su ventaja? Que desaparece rápidamente. ¿Y por qué es una ventaja que desaparezca rápidamente? Porque me indica que la infección es actual, que la infección es en este momento, que sí hay infección. Por eso lo uso, ¿no? Por su capacidad de decirme que la infección es actual. Ahora, el antígeno H es el antígeno del flagelo, y este sí es un antígeno propio para el flagelo de salmonella. Entonces este sí es específico. ¿Ya? El antígeno O es inespecífico, el antígeno H es específico. ¿Cuál es la desventaja, digamos, del antígeno H? Que lo puedo encontrar presente por un largo periodo. Puede que ya haya pasado la infección, pero sigue presente, sigue dándome positivo, sigue aglutinando. Entonces, si yo quiero
hacer el diagnóstico justamente aquí al glutino, le pongo mi dilución, le pongo mi gotita de anticuerpo y es como igual que la prueba del grupo sanguíneo, ¿no? Me forma una arenilla como acá, arenilla, arenilla, arenilla. Entonces, si yo tengo que decirle positivo, nos vamos a concentrar solamente en el antígeno O y en el antígeno H. El antígeno O tiene que estar positivo y el antígeno H también tiene que estar positivo para que yo pueda decir infección. ¿A qué se refería con positivo? Que debe estar ¿cuánto? Por lo menos uno en 80 a más, o uno en 160 o uno en 320. Por ejemplo, si tengo solo el antígeno O positivo y el antígeno H negativo, no puedo decir que hay infección. ¿Por qué? Porque podría ser cualquier gram negativo al que ha respondido. Si tengo solo el antígeno H positivo y el antígeno O negativo, ¿puedo decir que hay infección? No. Puede que haya habido salmonela hace un par de semanas, puede que esté saliendo del proceso, que sea antiguo, no sabemos. Entonces, lo único que me garantiza que sí es, esto me garantiza que sí es salmonela. Y este me garantiza de que es en este momento, de que es actual. Entonces, tengo que tener O y H positivos para poder decir que la infección es en este momento, que tengo infección aquí. ¿Sí? O y H. Con los cubitos que van a ver ahora, son las pruebas que ya conocen. Citrato positivo, ¿verdad? Cuando es negativo es verde. Lía K sobre K. K sobre K. Negativo para SH2, negativo para gas. ¿Verdad? Acá tenemos el indol, el SIM, que es SIM significa ácido sulfídrico, la S, y el indol, M de motilidad. ¿El indol cómo está? Negativo, es indol negativo. ¿Es ácido sulfídrico? Positivo. Movilidad positivo. Por ejemplo, cuando no hay movilidad y es un sulfídrico, este es un ejemplo. ¿Ya? En cambio, cuando ya el color negro está por todo lado o se ha esparcido, hay movilidad. Ese es un ejemplo de una bacteria inmóvil. En este caso, no lo voy a confundir mucho con esto, pero ambos son salmonella, solo que son diferentes cepas. Y por ahí hay cosas raras. No nos confundamos. Vamos a lo frecuente y lo clásico y lo que deben saber, sí o sí. Citrato negativo, Lía K sobre K, negativo para SH2, negativo para gas, indol negativo, SH2 positivo y motilidad positiva. Y el TCI, el triple azúcar hierro, K, K sobre A, cuando es, el TCI cuando es rojo le decimos K, cuando es amarillo le ponemos A. Entonces sería K sobre A. No nos deja ver bien aquí. Digamos que es K sobre A. Pero K sobre K no es para pseudomonas. Y no podría, no, pero ahí sería K sobre A. Habría que ver en el tubo, lo más frecuente es que sea K sobre A. Pero fermenta glucosa. Fermenta glucosa, pero no fermenta lactosa. Entonces es incompleto. No debería de ser K sobre A. Porque sí fermenta glucosa, pero no te fermenta lactosa. ¿Y hay producción de SH2 o no hay? Sí. Sí hay. Entonces, hasta ahora solamente hemos visto dos tipos de bacterias que producen SH2. Bueno, tres. Proteus, Salmonella, Citrobacter. Exactamente. Eso con salmonella. Ahorita vamos a ver los agares y placas para compararlos. Shigella. Shigella es una bacteria también, es un bacilo gram negativo. En este caso tampoco fermenta lactosa, entonces va a ser exactamente igual que el caso de lo siempre McConkie va a darme un color amarillo. Amarillo claro. Es una bacteria bien aburrida bioquímicamente. Todo es negativo. Citrato negativo, todo me va a dar negativo. Es bioquímicamente bastante inerte. Ya no produce SH2. En este caso no hay producción de SH2. No produce gas, excepto una de las formas de Shigella, que es Shigella flexneri. La única que produce gas es Shigella flexneri. Todas las demás ni siquiera producen gas. ¿Sí? Cuando veamos los tubos van a ver de que es citrato negativo, todo es negativo, menos la producción de gas solamente cuando es Shigella flexneri. Las demás tampoco producen gas.
La transmisión exactamente igual, fecal-oral, ¿no? Heces contaminadas, no se lavan las manos después de ir al baño, no, el que prepara los alimentos no se lava las manos después de ir al baño. Y bueno, la siguiente. ¿Y qué cosas da? Es muy parecido, da dolor abdominal, da náusea, da diarrea y da fiebre. Es muy parecida a la shigella, son muy parecidas. Ambas son muy contagiosas. Una dosis de 10 bacterias es suficiente para infectar. Una cosa importante que no puede haber Escherichia coli, por ejemplo, en el tracto gastrointestinal de forma normal sin causar infecciones. Sí. ¿Puede haber Salmonella o Shigella en el tracto sin causar infecciones? No, esas no puede haber. Esas no son parte de nuestra microbiota, estas solamente son patógenas. ¿Ya? Las otras sí pueden causar infecciones, pero también pueden existir. Estas no pueden existir. Y requieren una dosis muy chiquita para poder generar infección, una dosis muy bajita. Entonces aquí tenemos citrato, Negativo. urea, Negativo. este es el indol. Indol, Negativo. SH2 hay, No. motilidad, no se ve muy bien, Negativo. parece negativo. Lía, K/A. el K sobre A es positivo o negativo. Negativo. Solo es positivo K sobre K o R sobre A. TCI, K sobre A. Entonces tampoco es inerte, es justamente bioquímicamente inerte, ¿ven? Casi todo queda negativo. Ahora, tenemos 4 tipos de shigellas: el grupo A, grupo B, grupo C, grupo D. Grupo A es la Shigella dysenteriae, que es la más frecuente, la más contagiosa, la más virulenta, la más infecciosa. Grupo B es Shigella flexneri, que es la única que produce gas. Grupo C y grupo D. Grupo C, Boidi, grupo D, Sonei. ¿Sí? Son los 4 tipos de Shigella. Ahora, ¿se pueden diferenciar entre ellas? Sí, pero es bastante complicado porque las reacciones son muy variables. Con algunos, por ejemplo, con lactosa, todos son negativos, pero Sonei puede dar una fermentación positiva tardía. O sea, puede que ustedes han sembrado, esperan sus días normales y salió negativo. Lo dejan unos días más, da positivo. O sea, son incluso muchas reacciones son variables. Por ejemplo, con el beta-galactósido, algunas es diversa. Puede darte positivo como negativo, puede darte positivo como negativo. Aquí también dice que algunas son positivas, en algunas excepciones, puede haber algunas excepciones que sean positivas. O sea, hace básicamente lo que quiere con estas reacciones. Es muy variable. Entonces, ¿será posible diferenciarlas con estas pruebas bioquímicas entre disenteriae, flexneri, Boidi, Sonei? Es muy fácil que se confundan, así que no. Es muy fácil confundirse, ¿no? Porque son muy variables, exactamente. Porque hacen lo que quieren, entonces usamos anticuerpos. Ahorita vamos a ver cómo. ¿Dónde está el anticuerpo? Aquí está. Vamos a pasar a esto. Tenemos acá Shigella flexneri, Sonei y Boidi, ¿cierto? ¿Qué hacemos? Hacemos lo mismo. Agarro mi colonia, pongo mi colonia en la plaquita, en la laminita y le agrego anticuerpos. Si el antígeno y el anticuerpo se juntan, ¿qué pasa? Aglutinos. Entonces tengo anticuerpo frente a flexneri, anticuerpo frente a Sonei y anticuerpo frente a Boidi. Y aquí le he puesto de mi bacteria. ¿Cuál sería? No se ve muy bien. En las diapositivas te aseguro que se ve bien. ¿Qué? ¿Aglutinado cuál? El primero es flexneri. Entonces la que teníamos era Shigella flexneri. Y si por allí en el quiz les viene una pregunta que dice: en base a la imagen podemos afirmar lo siguiente: la bacteria identificada produce gas, ¿verdadero o falso? Verdadero. Shigella flexneri es la única que produce gas. La bacteria identificada pertenece al grupo D. Falso, pertenece al grupo D. A dysenteriae, B flexneri, C boidi, D Sonei. La bacteria identificada es lactosa positiva. Falso. Ni Shigella ni Salmonella son lactosa positivas, ambos son lactosa negativa. ¿Ya? Entonces, se pueden hacer combinaciones bien bonitas para las preguntas. Ya. Coprocultivo. ¿Qué es lo más frecuente que vamos a sembrar? ¿No?
¿Por qué? Porque normalmente el paciente viene con diarrea, entonces es fácil conseguir la muestra. Y bueno, si viene con diarrea, que sería lo mejor que siempre del paciente. Entonces, ¿dónde siembro? ¿Puedo sembrar en agar McConkey? ¿Puedo o no puedo sembrar en agar McConkey? Claro, si son bacilos gram negativos. Y voy a ver si todavía puedo ver si son lactosa positiva o lactosa negativa. Entonces, ¿cómo van a ser Salmonella y Shigella? Negativa, lactosa negativa. Entonces, ¿hasta allí puedo diferenciar entre ambas? Para eso utilizo otros agares, utilizo agares más específicos ahora. Utilizo el agar SS, que significa Salmonella Shigella, y allí puedo diferenciar entre Salmonella y Shigella. ¿Por qué? Porque en estos agares, tanto en el agar Salmonella Shigella, XLD o Geltoe, que son los tres más específicos, los agares tienen hierro. Cuando se metaboliza el agar, puedo ver si hay hierro, se produce ácido sulfídrico. Si hay ácido sulfídrico, ¿de qué color se pone? Negro. Negro, exactamente. ¿Qué otra anemia? Ay, ya todavía las Ok, sí. Tú te razón. Porque yo tengo clases a las 2. Ah, ya. Yo tengo que entrar a las 12. Las 2, si ¿Te quieres. puedes pegar? Sí, Ya tú eres el listo. Yo solamente falta esto. Ya, ¿Qué vienes a hacer? Ya. Listo. Gracias, gracias. De repente cuando Vamos a esperar que Justo nos vemos algún día. Hasta la otra, gracias. Entonces, a ver, según lo que toca ahora es el aislamiento. Después de que ven todas las muestras de heces, los van a aislar en el caldo selenito, es lo primero, porque como las deposiciones van a salir con flora bacteriana, entonces primero necesitamos como que limpiar o mejorar esa muestra, y para eso sirve el caldo de selenito. Y a partir de eso hacemos la resiembra hacia el agar McConkey, porque lo más probable es que ese proceso entérico sea en relación a enterobacterias, y ya saben que el McConkey es el selectivo para él. Entonces, el McConkey, ¿qué es lo que permite ver? Si fermenta o no la lactosa, ¿correcto? Entonces, si no fermenta la lactosa, ¿en quién van a pensar? Shigella, Salmonella. ¿Qué más? Proteus también no fermenta la lactosa, pero Proteus no me causa procesos gastroenteritis, ¿no es cierto? Entonces es un estable. Entonces, si no fermenta la lactosa, puede ser Salmonella o Shigella, y a partir de eso utilizamos agares que son más específicos, como el agar SS, que es el agar Salmonella Shigella, o el agar XLD, o el agar Ectoen, que tienen más o menos el mismo fundamento en relación a la fermentación de la lactosa. Y a partir de ellos, luego hacemos la diferenciación bioquímica, la identificación, la serotipificación y finalmente la antibiótica. Entonces, ese agar SS, que es el agar Salmonella Shigella, es un medio que es selectivo y diferencial para Salmonella Shigella. Selectivo, ¿por qué? Porque va a tener dentro de sus componentes sales biliares y verde brillante, que lo que hacen es inhibir el crecimiento de los positivos, de ciertos coliformes y de Proteus, que también es un fermentador de lactosa. Y es diferencial porque justamente la fermentación de la lactosa y la producción del ácido sulfídrico a partir del sulfato de sodio me permiten poder hacer la diferencia entre Salmonella y Shigella. Nosotros sabemos que Salmonella produce SH2, ¿no es cierto? Mientras que Shigella no lo va a hacer. Ambas no van a fermentar la lactosa, entonces ambas son colonias transparentes. La única diferencia es que si Salmonella produce SH2, nosotros vamos a ver un tinte oscuro en la colonia, mientras que Shigella no produce SH2, por lo tanto se ve simplemente transparente. Este es el caldo de selenito, un caldo que cuando no es inoculado es claro, cuando sí es inoculado pues se encuentra turbio. Y ya conocen el agar McConkey, ¿no es cierto? Cuando no fermenta tenemos estas colonias transparentes y fermentadas son colonias rosadas. Y el agar SS. Estos son la producción de SH2, mientras que acá no lo encontramos. Entonces acá sería Salmonella y acá sería Shigella. Y el agar XLD también es lo mismo. La única diferencia entre los distintos agares que les vamos a mostrar hoy día resulta
Uno será azul de bromomesol, rojo de fenol, etcétera, etcétera, dependiendo del medio, y me dará un positivo de repente color rojo, color amarillo, color verde, nada más. Pero el fundamento es el mismo. Entonces, y que puedan encontrar la presencia de SH2 marca la diferencia entre la colonia y el Shield. Igualmente el verde brillante, colonias negras, colonias transparentes. Hay métodos que son a veces mucho más simples que las siembras y consisten en las pruebas de aglutinación, donde utilizamos estos reactivos, cada uno, por ejemplo, acá tengo reactivo para Shigella Flexneri, para Sonei, para Boyd, y entonces echamos unas gotitas y vemos que si hay una aglutinación, si se forman como grumitos, significa una positividad. Hay presencia de anticuerpos contra este antígeno. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá se ha aglutinado y me está indicando que es positivo para Flexneri, mientras que los otros no. Por lo tanto, son negativos para Sonei y para Y esta diapositiva que de repente les va a ser muy útil, que es como un caminito para hacer los diagnósticos. Si sembramos en maconque, vamos a ver la evaluación de la fermentación de la lactosa, ¿sí? Si es lactosa negativo, puedo utilizar la prueba de la glucosa. Si es glucosa negativo, hablamos de las pseudomonas que las vamos a ver la próxima semana. Si es glucosa positivo, veo la movilidad. Si es móvil, hago la urea. Urea negativo, salmonella. Urea positivo, providencia fructosa. Si no tiene movilidad, veo producción de SH2. Si no produce, la Shigella. Ahora, ¿qué pasa con los lactosa positivos? Vemos la prueba del indol. ¿Quién era el indol positivo de las enterobacterias? E. coli. Mismo. Entonces, si es indol negativo, en su cabeza pues tienen a Enterobacter y todo lo demás, hago la prueba de la urea. Si es urea negativo, tenemos a Enterobacter. Si es urea positivo, Klebsiella. Si es indol positivo, ahora la prueba de citrato negativo, Lecherichia, citrato positivo, Citrobacter. Porque Citrobacter me puede dar un indol tanto positivo como negativo. Ojo con eso. Pues es variable dependiendo de la cepa que estemos estudiando. La cepa que tenemos acá es indol negativo, es mucho más fácil de ver. Y siempre un video para que puedan ustedes chequear cómo se hace el conjunto, porque acá no lo vamos a hacer. Si no, está todo. ¿Listo? Entonces, los medios que tenemos son uno bien conocido, que es para E. coli. ¿Listo? Está acá tienen la E. coli, van a tener también la salmonella y la Shigella. Y además vamos a colocarles todos los agares que hemos hecho esta vez, que nos hemos divertido bastante haciendo los agares. Entonces tenemos el agar MB. ¿Se acuerdan que E. coli era de agar metálico, ¿no es cierto?